Bienvenidos a una ciudad hecha sobre 7 colinas, como Roma misma. Ahorita van a ver la colina más importante de la Citadela. Todo bien, pero no sé a quién se ocurrió que Amán es una ciudad de 7. Amán es ciudad de 77 colinas. Amán es enorme. Solamente llegar al centro son 1 hora y media, 2 horas. Y estamos ahorita en camino. Y pues miren, creo que 70% de la ciudad es así como van a ver. Colina y muchísimos edificios puestos sin ningún plan previo. Pues hay espacio, se pone edificio y ya está. Al menos las carreteras en los valles son bien grandes, bien amplias, bien hechas. Pero me imagino que 70% de Amán es así porque esos 4 millones de personas tienen que vivir en algún sitio. Si han escuchado bien, Amán son 4 millones de personas. Y si tomamos la zona metropolitana, 6 millones, más de la mitad de Jordania vive en la capital y alrededores. Y miren, estamos en la zona del Levante, así que Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Israel. Y pensando ciudades importantes, pensamos Beirut, Damasco, Tel Aviv, obviamente Jerusalén. Amman siempre queda en una ciudad olvidada. Así que hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy hablaremos bien unos episodios sobre Amman. Y porque queremos hacerlo bien, pensamos mejor caminar por todos lados, así que mejor quedarse en el centro, o mejor dicho, la zona de downtown, porque acá no hay un centro típico como lo conocemos de ciudades europeas, por ejemplo. Todo el mundo nos decía encima que hay muchísimo tráfico, es horrible, así que sí, nos quedamos en el centro para conocerlo bien. Y pensando no hay centro, entonces un sitio digamos emblemático, acá tienen habitación muy sencilla, hotel baratito, pero justo al lado del Teatro Romano. El hotel es el edificio blanco que ven ahorita, así que lo hemos hecho bastante bien, quedemos bastante contentos porque al final, frente al Teatro Romano, hay una plaza grande. La única, creo, plaza del downtown, así que nos hemos sentido allá tipo en casa, tipo que estamos de verdad en centro propio. Así que bien contentos. Y por acá vamos a caminar por todos lados bien, pero voy a utilizar primero el sitio para un cuento muy particular, para cuento histórico. Entonces, dejamos el centro y vamos a uno de esos barrios copy-paste, para decirlo así. Y hay una cosa muy interesante, de hecho en muchas ciudades se hace lo mismo. Si hay un barrio bien pobre, no se simplemente, digamos, manda plata allá. Se construye un sitio importante, simbólico, porque eso tal vez atrae economía, pero tal vez más importante, da a la gente local dignidad. Así que en este barrio, supuestamente bien pobre, construyeron el museo más importante de todo el país, Museo de Jordania. Y nosotros, frikis de museos, primer sitio que visitamos en Amman enseguida. Y pues acá vamos a hablar el tema de historia de las tierras de hoy en día Jordania, porque como ven se puede empezar ya hace 15.000 años. Pero despacito. Empezamos paso a paso. Empezamos entonces con primera sala, moderna, interactiva. Así que vamos a empezar de la misma manera, de manera interactiva. Por ejemplo, acá, Vicky mirando cuántos litros de agua utilizamos en nuestras casas. Y a veces salen números bien grandes. Y miren, primera cosa que vemos es agua. Así que no es mi obsesión, es obsesión de Jordania, que se entiende considerando el hecho que es uno de los países más secos del mundo, y todavía más. Los vecinos, países del Golfo, también secos, pero tienen acceso al mar. Acá casi no hay acceso al mar. Entonces, hay que ser creativo. Hay un profesor local que ha inventado tipo condensador, que condensa humedad del aire por la noche, y luego por el día, sol calienta
esa humedad del condensador y así sacan agua. Acá tienen el diseño, espero que funcione, les va a ayudar bastante. Pero también hay que simplemente salvar agua. Y acá tienen números, países de Golfo versus Jordania, cuántos litros de agua por persona utilizan. Y pues dejamos el tema de agua acá porque es un tema muy profundo. Pues va a seguir regresando seguro. Por ahora, más cosas interactivas. Acá, por ejemplo, Vicky, como en la época antigua, hace tipo hieróglifo o algo, pues bien bonito, pero nuestra parte interactiva más querida viene ahorita. Por último acá, unas estadísticas. Más de 50% de jordanos tienen educación básica solo, 7% todavía analfabetos. Así que acá hay que mejorar, pero tienen tiempo. Más de 50% de jordanos, menos de 24 años. Y es una sociedad tan joven porque, miren, más de 5 personas por familia. Y había más todavía en el pasado. Mi estadística más querida, número de jordanos con celular en mano. Y así, digamos, los highlights de la primera sala. Pero resulta que en la primera planta tienen algo más interesante todavía, exhibición temporal 1001 inventos. Es sobre el siglo de oro de Islam hace 1000 años. Acá también entonces el número tiene 2 significados. Y muy bien hecho, porque el estereotipo hoy, y lo siento decir, pero bien merecido, es que Islam y ciencias no pegan muy bien. Pero hace 1000 años, en el siglo dorado, podemos decir, es Islam que fue la cultura más científica del mundo, tal vez. No solamente que mantienen ellos el conocimiento de los griegos y romanos antiguos, pero lo combinan, por ejemplo, con la ciencia de India. Y muchos inventos suyos de hace 1000 años son base de la modernidad nuestra hoy. La sensación que tenemos acá es que está hecho para niños porque muy colorido e interactivo, pero nosotros somos niños grandes. Así que, por ejemplo, acá mando un hombre al cosmos. Muy divertido. Así que pensé, hay que mandar Vicky al cosmos también. Acá tienen la raqueta, lo que sea, dibujado. Resulta que hay una maqueta al lado. Así que Vicky va a entrar y a ver qué pasa. ¿La puedo mandar arriba? Pues no, no funciona. Así que ella intenta volar por su propia cuenta. Volaré. Oh, 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 oh. No, volar no es lo nuestro. Lo siento mucho. Así que mucha tontería, pero al final lo mejor fue otra cosa. Acá tienen tipo auricular de teléfono. Hay que levantarlo y entonces un actor o actriz impersonando a una persona importante habla sobre su biografía y los inventos. Pero lo mejor es cuando uno no toma el auricular. Entonces ellos están intentando convencernos a hacerlo. Y entonces lo mejor es ver los actores haciendo tonterías. Y nos encantó eso bastante. Ya les cuento una cosa. No teníamos, desgraciadamente, tiempo ilimitado en el museo, así que no hemos escuchado cada uno. Pero nos gustó tanto que luego ya viajando, conociendo gente local, si tenían familias, niños, siempre les decíamos, hay que ir a ese museo con niños, les van a encantar. Así que ahorita no voy a hablar sobre los personajes acá, todavía más, porque casi nadie no es de tierra jordana de hoy, pero para terminar les voy a mostrar nuestro actor más querido, sin comentario, solo Vicky riéndose de vez en cuando un poquito.
pues bastante divertido. Pero si creen que es todo, nosotros también somos dos tontos. Así que hay un sitio donde uno se puede vestir como los actores, como la época, y lo hemos hecho. Acá tienen el resultado. Bueno, ya bastante tonterías, hay que ponerse serio, porque el museo Amman y alrededores es excusa perfecta para hacer introducción histórica como toca. Y acá sí tenemos cosas por hablar. De hecho, podemos empezar con Revolución Neolítica. Acá tenemos un ejemplo. A la izquierda, una hoz de solo 12.000 años. A la derecha, solo 4.000. Pero de hecho, de la época neolítica hay algo más impresionante. Al noreste de Amman se encuentra Ain Ghazal, un pequeño barrio hoy, pero allá han encontrado una cosa bien espectacular. Allá vivía gente en época neolítica y han encontrado entonces unas figuras que tienen 10.000 años y son oficialmente entonces, hasta hoy, las figuras de ser humano más viejas del mundo. Y quiero decir figuras, no figuritas. Tienen más de 1 metro, así que ya de tamaño casi de ser humano de verdad podemos decir. Y eso tiene 10.000 años. Yo sé que no es exactamente una cosa tan espectacular como el griego romano, pero eso tiene 10.000 años. 10.000 años. Tal vez dicen, ¿y qué? Yo digo, si no hay nada más en ese museo, yo salgo ya contentísimo. Me encanta. Pero no vamos a salir porque sí hay más. De hecho, lo más impresionante, creo que ya en época neolítica también ya nacen gemelos. Pero sobre la cultura esa no sabemos hoy nada porque, bueno, tiene 10.000 años. Entonces vamos directamente al Egipto de los faraones. Hace 5.000 años empieza su época y acá hay mucha influencia. De hecho, a muchas veces tierra de hoy en día Jordania simplemente pertenece a Egipto antiguo. Y acá tienen ejemplo artístico y eso no nos sorprende, creo. Lo que les puede sorprender, acá no faltaba tampoco los megalitos. Dolmens, menhirs, pensamos Europa, ¿verdad? Acá supuestamente hay todavía cientos de ellos y algunos en riesgo, por ejemplo, culpa de urbanización. Hay que salvarles. ¿Dónde ponerles? Entrada al museo y miren qué tenemos. Bien bonito. Y todo eso sí es interesante, pero lo más interesante empieza hace 3.000 años. Es fin de época de bronce, comienzo de época de hierro. Otras palabras, empieza época bíblica de Antiguo Testamento, la parte histórica de ello podemos decir. ¿Y qué pasa? Pues Egipto empieza a fallar y hoy en día Medio Oriente, el Levant, se levantan muchos países pequeños. Y hoy en día tierras jordanas, la parte occidental, contando del sur, Edom, Moab y acá tenemos Amón. Así que nombre de la ciudad hoy tiene raíces bien antiguas y la capital de Amón, Rabat Amón, es la colina de la Citadela hoy. Y no queda casi nada de esa época, pero los muros que ven acá sí tienen fundamentos de 3.000 años de época de Amón. ¿Cuál es entonces principal fuente de conocimiento de amonitas? No amonites, amonitas. Pues es Antiguo Testamento, aparece Amón más de 100 veces. Y por ejemplo, el famoso rey David se enamoró de Bathsheba, pero ella tiene marido general de David. Así que David le mandó a conquistar reino de Amón y él lo hizo, pero acá al lado de Rabat Amón le mataron los amonitas. Así que rey David, contento, tiene reino de Amón en su mano y una nueva esposa. Bien hecho. Así un ejemplo de historia de Antiguo Testamento. También hay arqueología, pero no queda mucho, sobre todo cerámica, aunque algunas piezas bien bonitas. Mi pieza más querida es un termo antiguo de un peregrino, porque se supone que arriba de la colina se encontraba el templo principal de Amón. Acá tienen Astarte. Ella fue bien popular entre muchos pueblos en Medio Oriente, pero el dios principal se llamaba Milcom. No tenemos figuras, pero hay unos ejemplos de idioma de Amón y entonces aparece su nombre a muchas veces. Así sabemos. Y también gracias a ello sabemos que el idioma de los amonitas fue muy parecido, por ejemplo,
al hebreo antiguo. Eran como hoy en día castellano y portugués. Por último, un poco de realeza. La mano derecha en forma de puño, en la izquierda lotus. Así es la realeza. Así que acá tienen uno de los reyes de Amón. Lo único es que ese rey ya no fue independiente. Mientras viene Imperio de Asiria, conquista todo. Luego viene Babilonia, luego vienen los persas y al final el famoso Alejandro el Magno. Y luego cuando él muere, tenemos ya época helenística con imperios nuevos. Mientras, como ven, hemos dejado Amán porque el mejor ejemplo de época helenística se encuentra una hora al oeste. Hay una villa llamada Qasr al-Abd. De hecho, primera cosa, alrededor en teoría tenía la villa un pequeño lago. Lago no hay, pero escuchen un ratito. Pues entonces no hay ningún lago, pero la sensación por el audio sí. Bueno, da igual. Acá tienen reconstrucción moderna de la villa, de la fachada. Y como ven, pues no tenemos la primera planta, pero lo que queda, la parte baja, también da sensación de riqueza. Así que ha quedado, aunque arruinado, en estado bastante bueno. Y entonces nos metemos dentro. Lo voy a utilizar como una pequeña excusa para un cuento que a muchas veces pensamos sobre historia de manera moderna, naciones. O sea, tenemos un país, entonces es una nación. Miles de años acá la cosa iba diferente. Piensan más en capas. Así que cuando viene algún conquistador, la gente antigua no desaparece. Y un ejemplo perfecto. Esta villa oficialmente es de familia Tobiat, que fueron amonitas. Pues encontré otra información que fueron judíos. Y se puede preguntar, pues uno o otro, ¿y por qué no ambos? En Antiguo Testamento, Amón aparece normalmente como enemigo de los judíos. Pero, por ejemplo, el famoso rey Salomón tenía unas esposas. La única que conocemos por nombre que tenía con él un hijo era una amonita. Y de hecho muchos profetas bien cabreados que tantos judíos toman amonitas por esposas. Así que acá la gente cientos de años se mezclaba bastante. Así que la familia acá, amonita o judía, pues probablemente y uno y otro. Y si no es suficiente, nombre de la cabeza de la familia en época de la villa, Hyrcanus, nombre griego. Así que probablemente familia ya helenizada. También la arquitectura nos muestra ello. Pues lo único es que la villa probablemente nunca no han terminado, porque cuando muere Alejandro, sus generales crean imperios nuevos. Y acá, mala suerte, estamos en frontera entre dos imperios, había muchísimas guerras, probablemente la villa simplemente por tema de guerras no han terminado. Así que esas reconstrucciones no son de la villa, sino de los planes para ella, probablemente. Bueno, acá último vistazo a un jaguar, de su boca debería salir agua, un leoncito y regresamos a Amán, pero ya a la propia citadela, a la colina. Y acá unas palabras más sobre esos imperios helenísticos. En principio, hoy en día Amán estaba en manos del imperio seleuquido, pero luego vienen los Ptolomeos de Egipto, conquistaron esta tierra y Ptolomeo II ha decidido resucitar la ciudad acá. Su sobrenombre fue Filadelfos, así que llamó la ciudad, pues, Filadelfia, que al final es la herencia más importante de la época helenística acá, porque así se llamaba la ciudad cientos de años. Pero todo lo que vemos ahorita, las ruinas antiguas, no son de época helenística. 200 años de guerras, todo el mundo contento cuando viene por fin Pax Romana. Así que la antigüedad acá ya es época de los romanos. Y para ser honesto, queda bastante poco, sobre todo se nota este tipo arco, es lo que queda del templo de Hércules, pero hay que decir, aunque queda poco, es muy fotogénico. Y acá unos ejemplos, muy bien, pero en teoría el templo fue así. Lo que sabemos cierto
es que Hércules fue, digamos, el dios principal de Filadelfia. Y si acá tenemos templo principal, se supone, pues piensan en capas otra vez, se supone que acá antes estaba en el templo de Milcom, porque al final la gente no se olvida de lo viejo se une con lo moderno. Así que Milcom de los amonitas se une con Hércules de época romana. Y supuestamente el templo de Milcom fue tipo copia del templo de Salomón de Jerusalén. Pero dicen, ya no queremos más Milcom, ni Telecom, ni nada. Queremos Hércules. No queda nada, menos esos 3 dedos. Pero imagínense, si esos son dedos, qué grande tenía que ser la escultura de Hércules. Y entonces qué grande tenía que ser el templo. Y otra vez, no queda casi nada. Y otra vez, ese arco me encanta. Así que un vistazo más. Pero ya vamos a hacer como el famoso Dédalo. Vamos a volar de la colina abajo. Vamos al centro, a lo que probablemente fue Forum Romanum. Entonces, centro de la Filadelfia romana y para nosotros también centro natural de Ammán moderno. Acá tenemos unas columnitas, todo muy bien. Pero acá se encuentra el, digamos, highlight principal de Filadelfia romana, el enorme teatro. Y cuando digo enorme, ya lo van a ver, 6.000 personas caben acá. Y muy bien hecho, está posicionado así que quede todo el tiempo en la sombra. Acá van a ver un poquito de sol porque ya estamos por la tarde, pero esa vista no es suficiente. Queremos ir arriba, aunque con mucho cuidado. Tiene 2000 años el sitio, bastante inclinado, así que no es fácil subir. Hay que tener mucho cuidado, aunque algunas personas no tienen ningún problema. Y muy bien, estamos arriba y otra vez espectacular, pero más espectacular todavía pensando que acá arriba se escuchaba gente en la escena. Acústica impresionante. Encima, vista bonita a la colina, y allá van a ver el arco de templo de Hércules. Supuestamente también había unas escaleras monumentales para bajar del templo acá al centro. No existen ya nuestras escaleras menos monumentales, igual bien peligrosas, hay que tener cuidado. Y ya abajo vamos a hacer otro experimento acústico. Vicky va a estar en un lado de la tribuna, yo en el otro, y vamos a intentar escucharnos. Así que pongan atención, la van a escuchar como fantasma. Głośniej, głośniej, bo nie słyszę. No, wiem, że mnie słyszałaś, ja też cię słyszę. No, wiem. Idealnie, nie? Nawet bardzo dobrze cię słyszę. No se entendía bien de qué va, así que dejamos el teatro y vamos a buscar al lado otro sitio típico de ciudades romanas, un odeón. Pues simplemente teatro para élites. Así que van a ver ahorita mucho más pequeño y entonces mejor sitio para explicar el experimento. Lo que ven acá es un tipo arco. Miren, Vicky estará en el otro lado, yo en otro, y nos vamos a escuchar perfectamente. Jeszcze raz. Jeszcze raz, coś. Ale dobrze słychać. Y creo que así ha quedado ya claro. ¿Pero qué es esto? ¿Otra vez el templo de Hércules? Sí, otra vez estamos arriba, porque el siguiente paso, Imperio Bizantino, o mejor dicho, Imperio Romano del Este. Bueno, es un tema que me encanta, así que le vamos a hablar en otro episodio, porque de hecho acá no queda mucho de Imperio Bizantino. Lo que queda, unas ruinitas de supuestamente la Catedral de Filadelfia del siglo VI. Así que lo vamos a dejar por ahora, el tema va a regresar, acá solamente un mosaico más y pasamos al siguiente paso. Y dicen, claro, después de Imperio Bizantino viene Islam. Pues no.
tenemos que salir 1 hora al este. Vamos a Halabat. Y es un sitio conocido como parte de una ruta de castillos de desierto. Así que se toma un día para salir de Ammán, dar una vuelta y ver, pues como dice el nombre, castillos en desierto, aunque la mayoría no son castillos, pues da igual, para nosotros son importantes para explicar unas cosas. Halabat es uno de ellos, pero empezamos con mapa del siglo VI. Imperio Romano del Este. Bizantino solo entre paréntesis. Muy bien, pero aparece de repente algo llamado gasánidas. Es una tribu árabe de hoy en día Yemen que han llegado al Imperio Romano, todavía romano a full, en el siglo III-IV. No sabemos si ya fueron cristianos, pero seguro son cristianos en el siglo IV. Y entonces, cuando ya tenemos para nosotros Imperio Bizantino en el siglo VI, tienen un enemigo enorme, el Imperio Persa de los Sasánidas. Y lo que fue antes el Limes Arabicus, la frontera en Levant Sur, ya no tienen Imperio Bizantino suficientemente poder para mantenerlo, se lo regala todo a Gasánidas. Y por ejemplo, el edificio que van a ver ahorita tiene forma de castillo porque es un antiguo fuerte del Limes Arabicus, así que un cuadrado con en cada esquina torre. Pero todo eso se regala a los gasánidas y ellos entonces empiezan a convertir esos fuertes o en monasterios, pues fueron ya seguro cristianos en el siglo VI, o lo convierten en palacios. Y acá estamos entonces en fuerte convertido en palacio. Como sabemos, fuertes normalmente no tenían mosaicos bonitos. Y acá un ejemplo, van a ver unos más del museo, pero acá otra cosa es mucho más importante. Había antes de los gasánidas tribus semitas y todo eso, pero por ejemplo ciudades griegas, podemos decir. El poder siempre estaba en otro sitio con otra cultura, otro idioma. Ahorita tenemos una cultura árabe a 100% en todo, también en ciudades, también cultura del corte se arabiza. Y griego existe todavía, oficialmente gasánidas son llamados federati de Imperio Bizantino, pero miren, acá tienen un edicto de uno de los emperadores griegos bizantinos utilizado como material de construcción. Y eso es muy importante para entender cómo fue posible para Islam no solamente conquistar Levant, pero luego mantener poder allá. Porque se dice, Islam conquista territorio de Imperio Bizantino. Pues no es cierto. Ya más de 100 años, Levant estaba en manos de gasánidas. Y entonces la cultura acá ya más de 100 años fue arabizada o rearabizada, lo que sea. Lo importante entonces, cuando ya conquistados para gasánidas, árabes, no son como por ejemplo persas del imperio de Sasánidas, extraños. Árabes son primos. Y también para la cultura árabe de Islam, cuando vienen acá, ya no tienen que inventar, por ejemplo, cultura árabe para el corte o para ciudades, porque ya todo tienen hecho por manos de gasánidas. Y de hecho, ellos siguen siendo todavía en época islámica también una parte importante del hilo. Hay un tema más muy importante, vamos a tocarlo en otro episodio. Así que gasánidas van a regresar, pero por ahora no se olviden de ellos porque sí son una parte de cadena histórica olvidada y no se merecen eso. Mientras hemos caminado un poco por las ruinitas, bien bonitas de hecho, ¿verdad? Tenemos caliza y basalto, blanco y negro, así que simbólicamente unión de dos tipos de piedra, de dos tipos de desierto. Muy bonito, pero ellos en época antigua no lo veían así, lo veían más de esa manera. Ya todo fue aplastado, había muchísimos detalles bien bonitos y acá tienen unos ejemplos. Tengan en cuenta, todo hecho en piedra. Antes de irnos, una obligatoria foto de cómo estaba antes. No estaba tan bien arreglado, así que gracias a los arqueólogos y colaboradores locales que hoy lo vemos mucho más bonito, más arregladito. Pero ahorita otro sitio, un poco absurdo.
acá la zona industrial de Amán. Ahorita van a ver entrada al aeropuerto. Y lo que tenemos al lado de esos dos sitios son otras ruinitas bien bonitas. Un poquito absurdo, pero acá tenemos Gasr al-Mshatta. Así que, literalmente, 2 kilómetros lejos del aeropuerto, esperando avión, tal vez uno puede correr rápido a verlo. Pues nada, acá estamos en la entrada principal. Y ya se nota enseguida, hay unos detallitos bien bonitos hechos en piedra. Perfecto, esto no es nada. Hace 100 años es territorio del Imperio Otomano y uno de los sultanes tenía amigo, el Wilhelmo II, emperador de Alemania, y decidió un día mandarle un pequeño regalito. Así que toda la fachada de la entrada principal lo han mandado a Berlín y allá está hasta hoy en uno de museos. Minuto de silencio, porfa. Pero acá también buen sitio para explicarles por qué la gente lo llama castillos de desierto. Miren, acá, forma de torres, ¿verdad? Y sí, esto fueron torres, pero no para defensa, representativas, porque el sitio no era castillo, era un palacio. Y si tienen dudas que es representativo, pues miren puerta de la entrada al palacio. Palacios así, en los siglos 7, 8, califas construían en desierto para verse con jefes de tribus de beduinos. Y hay una teoría que dice su propia idea, tomaron eso como excusa para salir de Damasco, les gustaba, digamos, el sitio abierto. Otra teoría no es su idea propia, sino de Ghassánidas. Así que se dice, es uno de ejemplos de influencia de Ghassánidas a la cultura árabe, a los califas en primeros siglos de Islam. Lo cierto, estamos ahorita en espacio que en teoría fue sala de trono, probablemente solo en teoría. El palacio no se terminó y hay dos razones por ello. Esas razones pronto se explica, pero ahorita vamos a buscar otra sala con otro tipo de trono. La anterior fue grande, nos podemos imaginar que espectacular, pero otra sala con otro tipo de trono, un tipo de trono que nos une a todos, entre gente normal y los califas. Sí, es un aseo. Así entonces, dos tipos de sala de trono en el palacio. Muy bien, pero ahorita otra vez la colina de la Citadela, otra vez un poquito solo de lo que queda de la catedral bizantina, y ahorita van a empezar a ver una cúpula azul. Y esto es simbólicamente dejando Filadelfia atrás y entrando a Amán, porque son los árabes después de la conquista de Levant que han regresado al nombre viejo del sitio. Y eso significa entonces que una gran parte de la gente que vivía acá fue pues amonita, semit, lo que sea, pero la gente no se ha olvidado del nombre viejo si los omeyas lo han puesto otra vez. Y digo omeyas porque la primera dinastía que tenía su capital en Damasco fueron los omeyas exactamente. Para Amán, bien bonito, porque Damasco no queda lejos. Así que acá, restos de mezquita de la época omeya y una puerta al palacio. Pues el edificio con la cúpula azul es un palacio como hemos visto hace 2 minutos. Así que esos palacios no solo en desierto se construyen, en ciudades también. Pero acá función es un poco diferente. Es para mostrar a la ciudad quién manda. Pero no necesariamente significa conversión al Islam. Y de hecho, de lo que leí, unos cientos años, la mayoría de ciudades son cristianas. Pero es otra vez un tema que va a regresar en otro episodio. Ahorita, pues escándalo, la cúpula azul, bonita, probablemente nunca no existía, la añadieron en los 90, pero no sabemos por qué. Bueno, ahorita, la mitad del siglo VIII, vale la pena recordar ese momento porque va a seguir apareciendo un terremoto enorme. La mayoría de ruinas que tenemos, ciudades, palacios, lo que sea, todo es el terremoto de la mitad del siglo VIII.
Y si eso no es suficiente, política. Había guerra civil, los omeyas pierden poder y hay otra dinastía, abasidas. Y ellos cambian la capital de Damasco a Bagdad. Bagdad queda lejos de, por ejemplo, Ammán, y donde va la nueva dinastía va poder, plata. Así que acá quedan con prácticamente nada. Y esas dos cosas, política y sobre todo terremoto, son dos razones principales por la decadencia de Ammán y de hecho toda la zona de hoy en día Jordania occidental. No significa que la gente desaparece. Todavía abasidas hacen cosas, por ejemplo ese muro es de su época, y luego Ammán en manos de tercera dinastía Fatimidas, pero ellos también capital tienen bien lejos en Cairo, en Egipto. Pero esas tres dinastías aparecen como colores en la bandera de Jordania, así que sí es fácil de recordarles. Luego viene una época irónicamente muy importante, viene época de cruzadas. Y digo irónicamente porque de repente la zona ya medio olvidada se hace súper importante, es zona donde luchan dos culturas enteras. Y entonces, otra vez irónicamente, primera vez cuando podemos decir Jordania existe con nombre Transjordania, es época de cruzadas. Hubo un pequeño país llamado en francés Ultra-Jourdain. Probablemente lo he pronunciado fatal, pero lo importante, significado era Transjordania o Cisjordania. Creen ahorita que estoy mostrando ruinas de un castillo de los cruzados, ¿verdad? Pues no, si acá hubo un castillo de los cruzados, no queda nada. Así que lo que estoy mostrando son ruinas del Palacio Omeya todavía. Así que el tema de cruzados, y no solo de ellos, pero también del famoso Salah ad-Din, otro episodio, vamos a regresar a ello. Pero Salah ad-Din gana, y entonces empieza otra dinastía, los Ayubidas, que luego también pierden poder, y tenemos mamelucos. Pero y unos y otros tienen capital en Cairo, así que otra vez casi no queda nada en Ammán de su época. Y por fin puedo utilizar Europa Universalis, porque el juego empieza a la mitad del siglo XV y tenemos 4 provincias en manos de propios mamelucos: Aqaba, Ma'an, Karak y Ajlun. Quinta provincia, Azraq, en manos de Confederación Fadl, que fueron bajo de mamelucos. Lo importante, Ammán no aparece ya. Ammán ya queda medio abandonado y el último paso en su declive, anexión de mamelucos por Imperio Otomano comienzo del siglo XVI. Y otomanos, esta parte no importa nada. Ammán queda abandonado, en las ruinas de vez en cuando se quedan beduinos o paisanos locales. Y entonces, todavía fin del siglo XIX, el teatro romano y alrededores son así. Y en este punto de la historia del sitio terminamos. Y no solamente terminamos la introducción histórica, pero también el episodio. Porque, miren, Ammán se merece más que un episodio solo. Así que piensen así, es una película. Y ahorita vamos a tener una pequeña pausa comercial. Y después vamos a regresar ya con Ammán moderno, vamos a caminar por las calles y tocar unos temas muy interesantes, casi nada de historia. Incluso vamos a ver sitios que creo que no se espera en Ammán. Así que no me despido, es solamente pausa comercial y nos vemos bastante prontito.